Ya está. Sí. Voy a plantear el ejercicio. Después lo que es el tema del cálculo, la resolución integral, si se hace con partes, si se hace con fracciones simples, eso lo voy a dejar ahí para poder practicar el planteo de la mayor cantidad de ejercicios que pueda. Así que este en verdad no es de cálculo integrales todavía, porque dice determina una parametrización. O sea que acá simplemente con que expresemos una parametrización de esto va a estar bien. Fíjense que, Perdón que te interrumpa. sí, Eh, Estaba leyendo el C era, me era equivoqué. el C. Ok, pará. Sí, Entonces este no, era el C. Ok, sí. bien. Bien, ahora Sí, sí sí, era un era el C. paraboloide. Sí, porque yo te iba a decir, Claro, esto no es ahora un sí. paraboloide. Ahora Este sí es era un un cilindro. parábola. Bien, ahora sí, Sí. es un paraboloide. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a escribirlo por acá. Yo tengo el ejercicio C. Y me dice, determine la parametrización de cada una de las siguientes curvas. La curva que resulta intersecar z igual x cuadrado más y cuadrado con z igual y. O sea que esto básicamente es como un sistemita de ecuaciones. O sea, la curva es lo que surge de como solución de este sistema de ecuaciones. Entonces, acá me dicen que, por ejemplo, yo como quiero representar lo que sería una curva, en función de cuántos parámetros tiene que quedar la representación de la curva para que realmente lo podamos llamar curva parametrizada? Uno. Uno solo. Perfecto. Estamos de acuerdo. Bien, entonces acá la estrategia, el truco está ver cómo a partir de esta expresión yo puedo quedarme solamente expresando de las tres variables que hay, dos en función de una. Es como que yo quiero expresar una solución que va a ser infinita. Es un sistema compatible indeterminado en la jerga de los sistemas de ecuaciones, tiene infinitas soluciones, y que esas infinitas soluciones me den cada vez un punto distinto de la curva, ¿no? Y cómo hago que todo quede en función de una sola variable. Entonces, por ejemplo, uno empieza con un sistema de ecuaciones y va trabajando con sistemas de ecuaciones en sistemas de ecuaciones equivalentes. ¿Qué quiero decir? Es que si la segunda ecuación dice que z es igual a y, yo en la primera ecuación, por ejemplo, esta z la podría reemplazar por y. Me quedaría igual x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué logré? Que en la primera ecuación ya no aparezca la z. Me deshice de una de las variables que tenía. Podría haber también reemplazado la z de abajo por x cuadrado más y cuadrado, era lo mismo. Lo importante es que es como que vaya encontrando otras superficies proyectantes. ¿Por qué digo superficies proyectantes? Porque en este sistema, si uno lo piensa geométricamente, como dijeron recién, en este sistema estoy intersectando un paraboloide con un plano. En ese sistema de acá abajo, que es equivalente al de arriba, estoy intersectando otras superficies. La primera, que es un cilindro, con la segunda, que es un plano. Entonces uno es como que va, desde el punto de vista analítico, uno va de sistema equivalente hasta conseguir una expresión lo más simple posible. Y desde el punto de vista geométrico, uno va intersectando superficies que siempre me dan como resultado la misma curva, hasta que tenga las superficies más sencillas que pueda. Son dos posturas. Por ejemplo, si yo me fijo en la primera ecuación, para que se vea realmente que es un cilindro, porque por ahí no se nota en este momento, yo tendría que hacer una completación de cuadrados. ¿Completación de cuadrados en quién? ¿En qué variable? N. En y. Perfecto. Entonces, como quiero hacer una completación de cuadrados en y, me doy cuenta que, por ejemplo, este es el término del cuadrado. Este que está acá debería ser el que sea más 2 por el primero por el segundo. ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el segundo factor que hace que al multiplicarlo me termine dando este término menos y? Menos un medio. Menos un medio. Bien. Entonces, este producto me da el menos y, este. Y finalmente, yo sumo aquel término que me completa el binomio al cuadrado. ¿Qué cuánto es? Un cuarto. Un cuarto. Yo voy a ponerlo como menos un medio al cuadrado, simplemente para seguir la idea ¿no? de la completación de cuadrados, el primero al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y para compensar, como esto lo estoy agregando, de un lado la igualdad, compenso la igualdad agregándolo también del otro lado. O sumándolo y restándolo, lo que me parezca más fino. O sea que esto, finalmente, me queda como si fuera un cuarto, del lado izquierdo este, ¿no? X cuadrado, más lo que sería y menos un medio,
todo al cuadrado. Bueno, esto es un cilindro, como digo. Ahora lo vamos a graficar. Pero básicamente, acá es donde uno podría usar lo que me decía él hace rato, que era la forma trigonométrica. Porque, o polares, como lo quieran llamar. Porque uno podría decir, bueno, yo puedo llamar a X como, a partir de, si quiero que se cumpla esta primera igualdad. R por coseno de tita. Voy a eso. Yo acá tengo que representar solamente un radio o tengo que representar muchos radios. O sea, tengo que representar un semiespacio o tengo que representar solamente una igualdad. El, el radio es fijo. El radio es fijo, por eso digo, el R no es que lo dejo el R como diciendo puede variar, porque no es un parámetro el R acá. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí, ¿Cuánto sí. vale el R, de hecho? Y raíz de un cuarto. Eh, claro, Claro, un o medio. sea, un medio. Exactamente como dice raíz de 4. Y por otro lado, tengo que, de la misma manera, I menos un medio tiene que ser un medio por seno de tita, ¿no? ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces, de acá, Sí, I sí. es un medio seno de tita más un medio. Tengo la X, tengo la Y, y supuestamente la Z es igual a la Y. O sea, ahí tengo la Z, que tiene que ser también un medio seno de tita más un medio. O sea que en este caso, la parametrización sería un alfa de t, no, alfa de tita lo llamamos, perdón, ok, alfa de tita, donde la primera componente es un medio coseno de tita, eso me va a dar la x. Un medio seno de tita más un medio me va a dar la y, y la misma cosa, aquí podría copiarla, me va a dar la z. Falta decir simplemente con tita variando entre cuánto y cuánto. Con tita entre cuánto. Y supuestamente Me esto, parece que va de 0 a 2 pi. sí, va de 0 a 2 pi. Bueno, Y y esto de acá sería la parametrización. Una parametrización, obviamente. Sí. yo te hago una consulta breve. Mm. Eh, o sea, la estrategia sería cuando tenés un sistema de ecuaciones, llevarlo a, cuando es una curva, a un lugar donde te aparezca un radio fijo, ¿no? Sí, Porque en yo verdad uno va cambiando las superficies que intersecta hasta que te encuentra, conseguís las que te parezcan más simples o las que puedas parametrizar de forma más fácil vos. Entonces, el cilindro es fácil de parametrizar. claro, Fácil de parametrizar con porque yo me trigonometría. mandé a parametrizar. ¿Cómo? Es fácil de parametrizar porque tenemos trigonometría. Un cilindro, este es un cilindro circular, no es cualquier cilindro. Y nosotros cuando tenemos un círculo tenemos una buena parametrización para los círculos. Entonces, Claro, yo se me, porta me bien. mandé a parametrizarlo de una y el radio me quedaba a raíz de I y no tenía nada para. ¿Me No sé cómo te explico? O quedó, sea, no, te entiendo, pero te entiendo, no sé cómo te quedó a raíz de ahí, pero digamos lo importante sería, como te digo, uno parte de un sistema que no necesariamente es el más claro. Entonces uno trata de acomodarlo. Generalmente acomodarlo es que me quede una ecuación si hay, sin una de las variables. O sea, que quede una ecuación que pueda, como, es como que acá, esta ecuación es la que puedo pensar que es la que se proyecta sobre el plano XY, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene la Z, básicamente. Es como la superficie proyectante en el plano XY. Entonces es como que uno está pensando en que tiene un dominio de proyección y después la Z, las imágenes, la defino con la otra ecuación, ¿no? Como, como, perfecto. como estoy proyectando en XY, podía proyectar en otro plano. Y acá lo que sería la gráfica, ¿no? Que también es interesante ver que. Vamos a ver GeoGebra. Acá ver también interesante que si nosotros graficamos las ecuaciones originales, ¿no? Esto que. No, perdón, estamos haciendo la C. El paraboloide y el plano, creo que me carga.
Bueno, yo creo que se me tildó. A ver. ¿Me escuchan, chicos? ¿O se me tildó todo? Escuchar, Ah, escuchamos. Sí, sí, está bien. No, pero Ahora, que ahí, estás tildado, lo estás. ahí está. Listo. Sí, no, veo que no quiere. Lo tildó así. Si Jera no responde. No me di cuenta. Bueno, si no lo cierro y ahora lo abro de vuelta. Los graficadores, esto, sí. Ah. No, pero no es lo único que está tildado. Esto es lo que está grabando, supuestamente. A ver, espérenme un segundo porque ya veo que no estoy grabando. Tengo otros videos de clases donde también hicimos consulta de este tema que es superficies y tener en línea. De última también se los paso, pero bueno, me gustaría que se esté grabando esta clase. Bueno, no sé, está tildado. No, esperen Y que tengo que. todo suma, todo suma. Sí, sí, lo tengo ahí. Lo que pasa es que no. A veces es como que tengo tanto material que. A veces son clases largas, a veces son clases cortas. Sí, se me retilda en serio. Ahí va. Bueno, a ver si, mientras tanto, si se destraba o si no tiene que cerrarlo. Sigo escribiendo un poco acá. No avanzamos con la clase. Bueno, a ver si. Ah, bueno, tiene que cerrar. Ahora se tilda también igual. A ver. Bueno, les voy comentando así no. Si puedo cerrar este, que es el que me parece que tiró. Error. No, se reinició la máquina. Siguen ahí, chicos, ¿no? Se está conectando. Ahí volví, me parece. Sí, los escucho, así que. Volví. Ahí estoy. Espérame que no sé qué error saltó. A ver. Bien. A ver, esto sigue grabando. Ok. Qué raro todo lo que pasó. Bueno, ¿me escuchan, chicos, no? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a probar una última vez. A ver si me funciona el GeoGebra lo que quería mostrar. Y si no, si se tilda de vuelta, lo cierro de una. Ya está. Ahí está. Ok. Ok. Bien. Esperen que comparto. Bla, bla, bla. Bueno, entonces lo que les decía. Uno acá tiene, digamos, primero el paraboloide. Y cuadrado más y cuadrado. Bien. Después tiene por otro lado el z igual i. Obviamente, esto cerrémoslo de acá abajo. Esos dos cuando se cortan, me generan algo, ¿no? Una curva. Una curva que, bueno, como es simple en este caso, la podemos decir al GeoGebra que nos defina cuál es la intersección entre dos superficies. Sería el paraboloide y el plano. Y cuando lo hacemos, nos da, ¿no? Corremos el paraboloide y el plano. Esa es la curva. Esa es la curva que tenemos que poder nosotros, de alguna forma, describir, ¿no? Entonces, esa misma curva, nosotros lo que
postulamos es que la podemos encontrar utilizando el otro sistema, que era un cuarto de x al cuadrado más y menos un medio al cuadrado. Donde esto es un cilindro ahora. Pero cuando yo considero ese cilindro y cuando considero el plano z igual y, que es lo que usamos, me da la misma superficie, la misma curva de intersección. Entonces, yo formas de describir esa curva, que queda ahí azul, tengo infinitas formas de hacerlo, obviamente, ¿no? Y siempre usando distintas superficies. Es como que yo les diga un punto, un punto, a partir de la intersección de cuántas rectas lo puedo representar. De infinita. O sea, yo tengo un punto en el plano, por ejemplo, y yo el punto en el plano lo puedo escribir como intersección de dos rectas que son perpendiculares, o dos rectas que tienen pendiente distinta, y de hecho las coordenadas rectangulares, esas que usamos cuando usamos el eje X y el eje Y, usa para describir un punto dos rectas que son perpendiculares entre sí, y que cuando se cortan forman el punto. Bueno, lo mismo pasa con las curvas en el espacio. Yo hago una curva en el espacio y la puedo representar como infinitas intersecciones de superficies, siempre distintas. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando vamos acá, nosotros partimos con un sistema que es solamente el paraboloide y el plano, y queremos describir la curva, y decimos, el paraboloide se ve complicado. Dijimos otra superficie, y ahí elegimos el cilindro, que vuelve a dar la misma curva, ¿no? De hecho, por ahí una forma que no va a ser del todo la mejor, para ver si realmente parametricé bien, es elegir acá curva, ¿no? Y ver si la expresión que nosotros le dimos realmente describe la curva que queremos representar. Que acá era un medio de coseno de t, un medio, ¿sí? Un medio seno de t, ¿sí? Abajo, seno de t más un medio. Esto mismo, a ver, ¿lo dejo más? Ahí, en la otra componente. A ver si lo copió. Ah, eso acá. Y finalmente, el parámetro es t entre 0 y 2pi. Bueno, y eso que está ahí sería la representación en forma paramétrica, ¿no? De la curva, debería darme exactamente lo mismo que la curvita azul, ¿no? Deberían estar como superpuestas, o como ser la misma cosa, básicamente. Y lo son. ¿Sí? Por eso estoy seguro que mi parametrización, sea esta o sea esta, es la misma. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Okay. Bueno, entonces, ahí está el truco, ¿no? Encontrar las superficies proyectantes, se dice, que más me ayuden o que me colaboren mejor a que yo lo pueda parametrizar. Bueno, en este. Bueno, entiendo que se sigue grabando. Después lo veremos. No quiero detenerlo ahora, pero como se cortó, no sé, como que se me estaba cerrando la sesión y volvió. Me queda la duda si sigue grabando. Si no sigue grabando, le subo otro video. Y este, bueno, quedará anecdótico. Pero bueno, ahora vemos. El ejercicio 9. El ejercicio 9 dice, sea f una función de este estilo. ¿Qué es f? ¿Una función vectorial o escalar? Vectorial, ¿no? Es vectorial, exactamente. Es vectorial porque bueno, toma un vector como dominio, pero devuelve un vector como imagen también, ¿no? No devuelve un número, no dice que esto da x más 1 más a por z, por ejemplo. Entonces, esto es un campo vectorial. Bueno, dice, hallará a la constante que aparece acá, ¿no? De manera que el flujo de f a través de la superficie x cuadrado más z cuadrado igual 4, con y entre 0 y 2, orientada de manera tal que su normal se aleje del eje y, sea igual a 2. Entonces, ya también la palabra clave de acá es flujo. Cuando me habla de flujo, por más que no me dijera que el campo es vectorial o no me diera cuenta, yo tendría que saber que tengo que utilizar integrales de superficie de segundo tipo, se hizo, o sea, sobre campos vectoriales. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo es la integral de superficie sobre
campos vectoriales. Entonces, el otro día la comentamos, que eso, las integrales de superficie son integrales dobles, porque son como las integrales de dobles que calculamos en el plano. La diferencia es que estas integrales son más generales, porque no solamente se pueden hacer con superficies planas, también se puede hacer con superficies alabeadas, dijimos. Entonces yo quiero calcular la integral doble sobre una superficie, que ahora veremos cuál es. ¿Y cómo se calculaba la integral de superficie? ¿Sobre quién? ¿Se acuerdan? ¿Era la función constantemente 1? No, porque no estoy calculando. Eso sería si quiero calcular el área de la superficie. Acá no me dice Ok. eso. Acá me dice que calcule flujo. Y me da un campo vectorial. Entonces, yo tengo que usar ese campo vectorial, F, X y Z, esto, bueno, acá aparecería lo que sería el diferencial de superficie, en este caso, ¿no? Entonces, uno Sí. generalmente lo escribe y es vectorial. Ok. Bueno, a partir de esto, lo que uno hace es usar la parametrización. Si nosotros parametrizamos la superficie, esto lo vamos a poder expresar como, o sea, si parametrizamos S con una parametrización que se va a llamar, por ejemplo, gamma de V, por poner un nombre, con dominio J. Entonces, en vez de hablar de la superficie, hablamos de la parametrización. Los extremos de la integral se convierten en el dominio de la parametrización que armamos. La función vectorial la voy a tener que evaluar en la parametrización que consigamos. Y el diferencial de superficie, bueno, hay una demostración en el PowerPoint que dice por qué se llega a eso, se va a poder expresar, después de una simplificación, como si fuera gamma de U por gamma de B, esto es un producto vectorial, lo hablamos la clase pasada, por diferencial de U diferencial de B. Entonces, eso vamos a poder hacer, hacer el camino para resolver la integral, en caso de que podamos lograr conseguir una parametrización regular, habíamos dicho, de la superficie S. Y acá la consigna me dice que uno quiere que cuando termine de hacer esto termine dando 2. Esto es algo del ejercicio, ¿ya no? Una condición del ejercicio. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es justamente describir o parametrizar la superficie que me dice que cumple que x cuadrado más z cuadrado es igual a 4, creo que decía, ¿sí? Con y entre 0 y 2. ¿Qué es la superficie esta? ¿Se dan una idea? ¿Qué tipo de superficie me quedaría? X cuadrado más z cuadrado igual a Un 4 con y cilindro. entre. Es un cilindro. El otro día es un tronco de cilindro, bueno, sí, es una superficie cilíndrica, ¿no? Vamos a poner así. De hecho, fíjense que, bueno, hasta la podemos graficar. A ver, esto vamos a sacar este. Es x cuadrado más z cuadrado igual a 4. Es ese cilindro. Lo que pasa es que si no le pones restricciones, este cilindro obviamente es infinito. El tamaño no tiene fin. Por eso aparecen esas restricciones de que lo vamos a considerar con i entre 0 y 4, creo que era, ¿no? Sí, entre 0 y 4. O sea, para que esté limitado por dos planos. 0 y 2, creo. 0 y 2. Bueno. ¿No? Lamentablemente el GeoGebra no toma ese tipo de desigualdades en el espacio, me hace cualquier cosa, fíjense. Pero bueno, si las hago por separado, si pongo con i, ¿no?, igual 0, pasa el plano, no sé por qué lo cuadrículo así, pero y con i igual 2. Entonces es como que la parte del cilindro que queremos es esa que está ahí al medio, que justamente es una porcioncita perfecta de cilindro, esa que está ahí al medio. Bueno, entonces la idea es cómo parametrizamos eso. Ojo que nosotros el contenido del cilindro no lo queremos. O sea, si uno
revisa lo que está dentro del cilindro, no tiene nada, ¿no? Está vacío. O sea, cuando nosotros parametramos la superficie solamente parametrizamos la cáscara, digamos. Justamente esto que estamos viendo acá, el caño, no el contenido que tenga adentro, porque si no, no sería una superficie, estaría parametrizando un volumen. Por eso uno tiene que entender que esta igualdad está marcando que yo estoy siempre sobre el cilindro y nunca en los puntos que están encerrados por el cilindro, para decirlo de cierta manera. Bueno, ¿cuál es una parametrización que puedo hacer en este caso del cilindro? ¿Cómo puedo llamar a este gamma de V que dije así, pero podría ser otro nombre, ¿verdad? Parámetro. Una cilíndrica. Entonces, ¿qué tendría en la coordenada en X? Coseno de. Perdón, 2 coseno de t. Bien, perfecto. 2 coseno de t, entonces acá vamos a llamar 1t. ¿Verdad? O de u. Ahí me di cuenta que pusiste u. No importa, es lo mismo. Es un tema de nombre, no pasa nada. ¿Y qué harían en este caso en la I? Me mataste. 2 seno de t. No. El 2 seno de t va a ir No, en la Z, claro. Eh, porque está acá X y Z, ¿no? Para que se cumpla esta ecuación es eso. Y resulta, con eso tenemos el cilindro. O sea, si yo acá lo mantuviera así, y hasta ahí tengo solamente una circunferencia. Todavía no me falta ponerle. O sea, si yo acá pongo, por ejemplo, un 2, por decir algo, esto es una circunferencia. Porque estoy metido en el plano igual 2. Si yo hago eso. El tema, o sea, porque fíjense que si yo pongo acá pongo un 2, tengo una curva. Porque tengo un solo parámetro. Al final no tengo dos parámetros, no tengo U y B, como puse antes. Tengo solamente T. Por eso, claro, te falta un parámetro que recorra del 0 al 2. esa es la U. Le pongo U para que vaya como el adversario. TU. Bueno, entonces, de acá se ve que U va a tener que estar entre 0 y 2, y T, para que me defina todo el cilindro, va a tener que estar entre 0 y 2 pi. Esto es lo que es el J, ¿no? Este es lo que es el dominio de la parametrización, dicho de otra manera. Bueno, a partir de eso, de ya encontrar la parametrización, uno lo que hace a continuación es calcular el vector normal, el gamma de U, no, gamma de T, gamma de U. Gamma de T, gamma de U. Cuando hago derivo con respecto a t, me queda menos 2 seno de t, 0, 2 coseno de t. Cuando hago gamma de u, me queda 0, 1, 0. Cuando hago el producto vectorial, lo que sería gamma de t por gamma de u, esto ya lo habíamos hecho la vez pasada, dijimos que es como que no consideramos este y hacemos este por este menos este por este. O sea que, viéndolo, daría menos 2 coseno de t. Cuando quiero saber la componente ni, no, la segunda componente, me queda 0, para hacer una diagonal menos la otra, y cuando hago la última componente, o sea, tacho este, me queda menos 2 seno de t. Ese sería, ¿no? La normal. Bueno, con ya todos estos datos, cuando digo estos datos, hablo de, tengo el dominio, de la parametrización, tengo la normal de la parametrización, y tengo lo que sería la parametrización propiamente dicha, que es esta. Ya con todo eso ahí encaminado, me planteo la integral. Esto, ¿no? Que habíamos dicho acá. Entonces, la integral sería la integral sería integral doble entre, por lo que dijimos, 0 y 2, 0 y 2pi, que eran ¿no? el j, u varía entre 0 y 2, t varía entre 0 y 2pi, de la función era esta que era x1 a z. Vamos a copiarla. Pero la función la vamos a evaluar en la parametrización. O sea que lo que es x lo vamos a reemplazar por menos 2 coseno de t. Lo que sí lo vamos a reemplazar por 0, lo que es z lo vamos a reemplazar por menos 2 seno de t. O sea que esto va a quedar como si fuera
cuando yo evalúe la parametrización, no, perdón, esta no, la parametrización es esta. Cuando evalúe la parametrización en la función, me va a quedar, lo escribo acá y lo llevo, 2 coseno de t, 1 a por 2 seno de t. ¿Me siguen hasta ahí lo que voy haciendo? Sí. Esto va acá. Por, supuestamente ahora tendría que ir el vector normal, que ese sí es este. Por el vector normal. ¿No? Por diferencial de t. Perdón, por diferencial de el orden que elegimos para hacer iteradas es este t, el otro es u. Bueno, y esto tiene que dar 2, que bueno, lo dejé estirado esta vez. Entonces tengo que 2 tiene que ser igual, bueno, y ahí me pongo a resolver, ¿no? Digo, bueno, este con este me da 4 menos 4 coseno cuadrado de t. Este por este me da 0. Este por este me da menos 4 seno cuadrado de t. Todo esto está dentro del integral, obviamente, de 0 a 2, de 0 a 2pi. Y... Ah, perdón, me faltó la A. La A está... no la escribí, estaría en este término. Sería menos 4a seno de t. Ahí. Todo esto, diferencial de t, diferencial de u. Bueno, pero ¿qué pasa acá en este paréntesis? ¿Cuánto da este paréntesis sin haber usado la integración? ¿Puedo hacer algo? ¿No puedo hacer nada? Puedes sacar factor común Sí. Claro, te queda menos 4. y te queda menos 4 por 1. ¿Y este a no molesta acá? Entonces, Sí, sí, el Ah, A o sea, es verdad. lo tenés que... A ver. sí, ese a jode ahí. La verdad que es molesto, por lo menos. Sí, sí, no. Salvo que saques 1 sobre A, pero no sé. No. Y en este caso no puedo hacer por lo que siempre hacemos, que es decir, puedo hacer el teorema de, no, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, el teorema de Pitágoras. Vamos a tener que hacerlo de otra manera. Entonces, por ahí la forma más conveniente, por ahí digo, sería pasar todo a seno o todo a coseno. Si yo paso todo a seno, este es 1 menos coseno cuadrado de t, que está multiplicado obviamente por menos 4a, ¿no? Entonces voy a poder hacer una agrupación del tipo, bueno, acá no hay u's, así que la integral con respecto a u, que es la última, ya la puedo poner acá como un 2. Sí hay t, o sea que la que no puedo volar es la integral que tiene los extremos de t. Después, si acá me pongo a hacer, digamos, tengo menos 4 coseno cuadrado de t. Si hago distributiva tengo menos 4a y más 4a coseno cuadrado de t. Diferencial de t. Sigo un poquito más. Este 2 con este 2 se puede simplificar. Esto me queda que el integral tiene que dar 1. O sea, si este 2 lo paso dividiendo, me queda 1, eso digo. Y acá podría juntar dos partes. Una parte que integra sobre la constante, esta, menos 4a, diferencial de t, más otra parte que integra sobre los otros dos que voy a sacar factor común, por ejemplo, 4a. 4. Porque, voy a sacar factor común coseno cuadrado, que sería lo más conveniente en realidad. ¿Qué pasa si saco factor común coseno cuadrado de t entre este y este? ¿Qué me queda? Menos 4 más 4A. Exactamente. Donde menos 4 más 4a, ¿qué sería dentro de este integral? ¿Una Una variable o constante. una constante? Claro, es una constante. Entonces esto va quedando así, ¿no? Este queda 1 igual a... Este primer integral ya la puedo resolver, porque total, esto es constante. Es como que integral sobre la función constantemente 1 si lo saco afuera. Entonces me queda menos 4a por 2pi menos 0, que es la longitud del intervalo. Más. En el otro puedo sacar afuera del integral esto, ¿no? Menos 4 más 4a. Y esto que queda como el integral entre 0 y 2pi de coseno cuadrado de t,
Generalmente uno para resolverlo o usa partes o usa una identidad trigonométrica que me ayuda a resolverlo de forma más directa, que es que el coseno cuadrado de t se puede expresar como 1 más el coseno del doble del ángulo, que se llama t, sobre 2. Cualquiera de las dos cosas está bien. O sea, uno lo que Esa no la dice, sabía. sí, sale justamente de aplicar el coseno del doble del ángulo, ¿no? O sea, si uno parte con coseno del doble del ángulo y lo desarrolla, es como decir coseno de t más t, y esto es el coseno, el coseno del primero más el coseno del segundo menos el seno del primero, bueno, llega a esta identidad, que es una de las conocidas para trabajar cuando tengo trigonométricas a potencias pares, Sirve. como esta también, que es que el seno cuadrado es 1 menos coseno del doble del ángulo sobre 2. Y el coseno uno trabaja con esto, si es seno a la cuarta, a la octava, bueno, a potencias pares uno trabaja con la de abajo. Bueno, entonces acá, tratando de terminar esta idea, puedo escribir como que tengo 1, bueno, acá fíjense que queda 8 a pi. Si lo paso sumando, bueno, dejo este lado. 8 a pi. Después de acá tengo más 4, era menos 4 más 4a, por, acá al final la integral que vamos a resolver entonces es esta que es 1 más el coseno del doble del ángulo sobre 2, donde ese 2 en realidad se puede sacar afuera, no molesta tanto. Entonces me queda 1 es igual a menos 8 a pi, más este 2 como puede salir afuera, va a hacer que termine quedando 2 más menos 2, 2a. Y esto, cuando lo puedo calcular, la integral sobre 1, da 2pi. Y cuando quiero calcular la integral sobre el coseno de 2t, eso me da seno de 2t sobre 2. Este último, para evaluar entre 0 y 2pi. El un medio ya lo había sacado. El 1 medio yo lo había sacado porque cuando simplifiqué el 4 y los 4 de afuera y me quedaron 2. Bueno, finalmente la función que queda por evaluar entre 0 y 2pi es esta de acá, pero el seno, si lo evalúo en 2pi, me da seno de 4pi. Cuando reemplaza acá, ¿no? La t en el doble del ángulo, y el seno en todo lo que es pi, siempre da 0. En pi, en 2pi, en 3pi, en 6pi, en lo que sea, el seno siempre da 0. Y lo mismo si lo reemplazo en 0. O sea que este término en conclusión no ayuda en nada, y me termina quedando que 1 menos 8a por pi, si acabo la distributiva, me quedaría menos 4pi más 4a pi. Conclusión, me queda 1 más 4pi es igual a menos 4a pi, y la a terminaría siendo 1 más 4pi dividido menos 4pi. Y eso. ¿Sí? Un tema de acomodo y resolución. Pero digamos, el ejercicio, todo ejercicio de estas partes, lo que más complicado tiene es el planteo del integral. El planteo del integral y las condiciones. ¿Sí? Porque no es lo mismo esto, ya creo que lo dijimos la clase pasada, que el teorema de cambio de variables. Bueno, ahí está. Iba a comentar uno más antes porque yo creo que en el tiempo que tenemos, más o menos hasta 9:30, tengo tiempo de hacer uno más, y me gustaría hacer alguno con Dini, porque hasta ahora no hemos planteado una integral de superficie, que para eso se usa con las integrales de Dini. Entonces, vamos a buscar una integral de superficie. Yo pensé que estaba esto es contenido. No, la tengo acá abierta la guía. Estas son de curvas, estas. Bueno, vamos a hacerlo con uno de área, simplemente porque no tienen una función. El planteo, en verdad, más complicado es el cómo plantear la superficie, o cómo plantear la curva. Después, lo que es la resolución, siempre es calcular la integral sobre un campo escalar. De dos variables, de una, pero la parte de resolución se reduce a lo que hicimos en la guía de integrales múltiples. El tema es el planteo de la superficie. Entonces, por ejemplo, a ver, bueno, acá hay muchas, bueno, no importa, vamos a hacer, creo que el 1 lo habíamos hecho,
es el de la superficie cilíndrica. Vamos a hacerlo de vuelta, esta vez tratando de usar Dini, para que vean la diferencia del planteo, que generalmente es muy parecida. Lo hicimos en clase. Dice así, el objetivo es calcular área del trozo de superficie cilíndrica de ecuación z igual 2x cuadrado con estas condiciones. Habíamos dicho que lo que aparecía acá eran condiciones que me limitaban la superficie, porque si uno solamente considera la igualdad, eso da una superficie infinita. En cambio, cuando le empieza a poner estas condiciones, como que está recortando con la superficie con la que está trabajando. Uno puede intentar graficarlo, no siempre es lo más claro del mundo. A ver si lo puedo hacer acá. Por eso muchas veces es como que elige plantearlo desde la parte analítica más que desde la parte gráfica. Porque los gráficos en 3 dimensiones uno ya sabe que son... Depende muchas veces de perspectiva. Entonces, una ecuación era z igual 2x cuadrado. Eso es un cilindro, pero es un cilindro parabólico. Acá. Infinito, obviamente. Por eso aparecen las otras restricciones, que es, bueno, yo no puedo graficar desigualdades acá, igual z, igual x. Eso es algo que viene a limitarlo, ¿no? De cierta manera lo está tratando de acortar a la superficie. Y el otro que es z igual 6. Esto es lo que sería el primer octante. Bueno, el primer octante es donde tanto la x como la y sea positiva, o sea que sería acá. Y bueno, no está acá, pero uno, a ver si podemos ponerle una cara más para que, a ver si se ve algo, que está complicado, que sería el i igual 0. Lo que queremos es ese pedacito que está ahí. El pedacito que está entre este plano de acá, con techo el de arriba, bueno, y con piso estaría el plano XY también, porque está en el primer estamos limitados al primer octante. Ese pedacito de superficie, como, acá pareciera una parábola, pero en verdad tiene una curvatura, es el que queremos, o sea, acá no es recto, digo, ¿no? Tiene una curvatura, es el que queremos describir. Entonces, ahí viene esto, ¿no? De decir, ¿cómo lo describo? Bueno, lo que dice Dini, o sea, el planteo de la integral de superficie, usando Dini, me fija que, bueno, por ejemplo, la integral de área de una superficie, en términos generales, en cartesianas, es una integral doble que se hace sobre una superficie. Acá, ¿sobre qué función se integra? Estoy calculando el área. Ahora sí sobre 1. Ahora sí, sobre 1. Y acá aparece el diferencial de área de superficie. ¿Sí? Este es el diferencial de área de superficie. Entonces, o sea, cuando digo área de superficie, es como que uno hablaría de el clásico de X por de Y, área. El tema es que la superficie no necesariamente es plana, pero eso es lo que nosotros también en integrales dobles habíamos definido como área, el producto de dos magnitudes que me darían una región encerrada. Bueno, eso sería el diferencial de área de superficie en este caso. Bueno, resulta que uno lo va a encarar esto por el tema de la parametrización. Lo que pasa es que, o sea, cuando uno tenga, sea gamma, otra vez, de V, una parametrización de S regular, con dominio de la parametrización, ¿no? J, uno va a decir que esto es la integral de J, de, acá como la función es constantemente 1, no tengo para reemplazar mi parametrización en ningún lugar de la función, y el diferencial de superficie se convierte en la norma de gamma de U por gamma de B por diferencial de U diferencial de B. En eso se Ahí convierte. serían los dos vectores derivados. Sí, Tanto U el como producto B. vectorial. El producto vectorial de los dos vectores derivados. Y después su longitud. O sea, el diferencial de superficie se puede
simplificar en esto, cuando uso una parametrización. El 1 sigue estando acá, ¿no? La función sigue estando ahí. Bueno, resulta que Dini lo que comenta es que básicamente esto, geométricamente, lo que calcula es un vector que es, ¿cómo sería con respecto a la superficie? Esto es un vector que en cada punto de la superficie Perpendicular. sería perpendicular, claro. Es ortogonal o perpendicular. Bueno, lo que postula Dini es que ese vector, que en cada momento es perpendicular a la superficie que estoy usando como dominio o como región de integración, lo podría conseguir usando el teorema de él. O sea, acá la superficie de nuestro ejercicio, la superficie es y igual 2x cuadrado. Esta es la superficie sobre la que estamos integrando. Después hay un recorte de esa superficie, pero digo, la superficie es el cilindro parabólico. Entonces, si uno recuerda, el teorema de Dini me decía que esto lo podía pensar como una función auxiliar, como una t de x y z, donde lo que hacía es yo pasar todo para el mismo lado restando. Por ejemplo, y menos 2x cuadrado. Donde en este momento, lo que es la superficie, S, sería como perteneciente a un conjunto de nivel de t. El nivel k igual 0. ¿Me entienden lo que estoy poniendo ahí al costado? Como que la superficie que queremos graficar en realidad es un conjunto de nivel de esta función auxiliar que estoy escribiendo acá. Esto lo hemos hablado en algún momento. Claro, él sería como el segundo coronario. Claro, exactamente. Y acá la gracia del segundo coronario es que el gradiente de t, el gradiente de esta función, que en este caso es la derivada con respecto a x, que da menos 4x, la derivada con respecto a y, que es 1, y la derivada con respecto a z, que es 0, este es un vector que es perpendicular punto a punto a sus conjuntos de nivel. O sea, esto me da vectores que son perpendiculares a la superficie, dicho de otro modo. O sea, esto es lo mismo que lo que está acá, este cálculo de acá. Porque es lo mismo, hace exactamente lo mismo. Entonces Dini, ¿se entiende eso que estoy diciendo? Geométricamente son la misma cosa. Postula que el área de S la puedo conseguir haciendo la integral doble sobre la superficie, que va, más que la superficie ahora va a depender de dónde proyectemos la superficie, porque Dini no es que se puede usar abiertamente. Dini se puede usar en aquellas regiones donde vos realmente podés proyectar. ¿Y cuál era la condición para que yo pueda despejar una variable en función de las demás en Dini? ¿Se acuerdan? Que no sea 0. Que no sea 0, ¿quién? La componente Z. de la derivada. Claro, de la derivada. En este caso, la componente que seguro puedo garantizar que no es 0 es la derivada de t con respecto a y. O sea, esta componente nunca va a ser 0. Es constantemente 1, de hecho. Esa es la componente acá que en todo momento es distinto de 0. Menos 4x a veces podría ser 0, cuando la x valga 0. Por eso digo, esta seguro que siempre es distinto de 0. Por lo tanto, eso me dice que de esta ecuación, lo que es fácil de despejar es la y. Claro, si la y es lo que está despejado. Obvio que de acá es fácil despejar la y en función de las demás variables. Por lo tanto, uno acaba de usar un dominio que va a estar proyectado supuestamente en el plano de las otras variables. En este caso, en el xz. Bueno, a partir de eso uno escribe acá la norma del gradiente de t, porque ese es lo mismo que me da el vector perpendicular punto a punto a la superficie. Y en este caso va a ser diferencial de x, diferencial de z. ¿Sí? Entonces, Dini plantea que el vector normal punto a punto no es necesario que lo calcule buscando una parametrización novedosa y después haciendo la derivada con respecto a u, la derivada con respecto a y, y después el producto vectorial. Dice que directamente de la superficie que me da, que está en forma implícita, uno puede conseguir ese vector y directamente proyectar sobre el plano que corresponda
al despeje que puede hacer. O sea, en este caso lo que se ve del gradiente es que puedo despejar fácilmente la I, que es lo que aparece acá. Entonces esto va a decir que el área de S va a terminar siendo la integral doble. Ahora vemos lo que es la proyección en XZ de, bueno, acá aparecería la norma de este vectorcito. Acá me faltó algo ahora que lo pienso, ¿eh? Falta un tema de corrección. Ahora lo calculo, lo escribo. Es esto, pero esto hay que dividirlo, me estoy olvidando de esto, que en este caso no tiene influencia, pero por la derivada de t con respecto a i, a la variable que estoy despejando. Esto ¿Por qué es eso? Eso por un tema de que en realidad, si bien este vector de acá es paralelo a este de acá, no son de la misma longitud. Es como que este vector está normalizado. El que pone uno acá es como que tiene una longitud fija, y esto viene a terminar de normalizarlo al vector. En verdad, la demostración correcta está en el PowerPoint, de lo que te estoy diciendo. Bueno, está en algún lado. Bueno, justamente la que está demostrada es la integral de área. A ver si lo podemos encontrar un segundito. Integral de superficie. Y está justo al final de todo lo de Dini. Bueno, acá. Básicamente dice esto. Che, yo puedo proponer una parametrización de la superficie. Una parametrización que use las cartesianas. No que use t, no que use nada raro. Y a esa parametrización en realidad se le calcula el gamma de z con el gamma de i. Pero eso es lo que me daba Dini. Esa es la conclusión. O sea, esto que obtengo acá, en vez de hacerlo haciendo la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a z, en nuestro ejemplo, y después el producto vectorial, es lo mismo que conseguimos con Dini. O sea, esto que está acá es lo que conseguimos acá. Que con Dini o haciendo el producto normal va a dar lo mismo. A partir de eso, ahí se calcula justamente la norma de eso que conseguimos. Y resulta que como una componente es 1, en este ejemplo que estamos haciendo en el pizarrón, o acá en general, uno, cuando saque como un denominador, en esta componente, porque acá fíjense que me queda la derivada, acá la parametrización la llama alfa. Me queda la derivada de alfa sobre x al cuadrado, la derivada de alfa con respecto a y al cuadrado, y 1. Pero según Dini, a ver, alfa es como acá llaman la función, bueno, es complicado decirlo tan rápido. Es como que acá hay una mezcla del primer y segundo corolario. ¿No? Vamos a tratar de comentarlo acá, está ahí. Pasa así, ¿no? Ok. Bueno, vamos a comentarlo acá un costadito. Resulta que yo tengo una superficie, teóricamente, que ahí en el, bueno, lo voy a llamar como adaptándolo a nuestro ejercicio, que sería un t de x y z igual k. Esto sería la superficie. En nuestro caso, ese t de x igual k es y menos 2x cuadrado igual a 0. O sea, este es nuestro k. Lo que dice Dini, que si uno le calcula el gradiente a t de x y z, y alguna componente uno puede garantizar que es distinto de la nula, entonces uno puede despejar una variable de esa ecuación. Y en nuestro caso, cuando uno calcula esto, me da menos 4x, 1, 0. Claramente, una variable que siempre es distinta de 0 es la segunda. Entonces uno de acá siempre puede despejar la y en función de x. Esto hace que uno pueda proponer una parametrización de esto. Esa parametrización sería la que llama ahí alfa de xy, el PowerPoint. Donde dice, che, yo al final, en donde está la x, puedo dejar la x. En donde está la y, puedo poner 2x cuadrado.
Y donde está la z puedo dejar z. Por eso, acá uno está, esto es una parametrización que proyecta en el plano XZ. Y lo que nosotros vamos a conseguir es un dominio que va a estar incluido en el plano XZ, que eso es lo que quise escribirles acá. Cuando planteé la integral y dije, bueno, esta está con un dominio en XZ. De las vueltas que tiene esto, resulta que si uno realmente hiciera el cálculo a mano de la derivada con respecto a x, de la parametrización esta, me daría 1, 4x, 0. De la derivada con respecto a z, de esto, me daría 0, 0, 1. Y si uno se pone a hacer justamente el producto de alfa prima de x por alfa prima de z, haciendo lo que venimos haciendo siempre, me quedaría, y yo anulo esta fila, 4x. Por este, menos esto por este, sí, 4x. Y yo hago, Y ahí no va menos, ¿no? Ah, no, porque es el primer. no entiendo el Ah, menor. no dije nada. No dije nada. Porque viste que si está en la primera ubicación es por -1 o no. Sí, Pero sí, ahí está en la pero primera. en el primero va positivo, el que se cambia el signo es el segundo. Claro, claro. A eso Bien, iba. ok. Entonces acá aparece esto, estas cosas que están acá, ¿no? Bueno, eso es lo que termina, es lo que pusimos acá. Acá por ahí con el signo opuesto, pero digo, es el vector que termina estando ahí. Lo que pasa que, ¿cómo decirlo? Lo que pasa es que cuando uno lo piensa teóricamente, a esto, es como que teóricamente, en la parametrización, uno acá dice que cuando logra despejar una variable, en este caso, despeja I en función de las otras dos variables. Entonces, esto es lo que llama I igual a G de XZ. A partir de la superficie que me dan, y si se cumple el teorema de Dini, uno teóricamente logra despejar una variable según Dini en función de las demás. Entonces, cuando hace el planteo de la superficie, es como que acá dice, bueno, X lo puedo dejar como X. Y lo puedo expresar como una nueva función que va a depender de X y de Z. Y la última variable es Z. Entonces, cuando llega el momento de calcular todo este cachengue de las derivadas cruzadas, al final, sobre esta componente, que es de Dini, uno sabe que puede conseguir la derivada de esa componente con respecto a X, pero haciendo menos la parametrización dividido X sobre la parametrización dividido Y, que es la variable que despejé. Y la derivada de eso con respecto a Y, la puedo conseguir, con respecto a Z, perdón, la podría conseguir haciendo la derivada de la parametrización con respecto a Z sobre la derivada de la parametrización con respecto a Y. Esto es el Ese primer era el. corolario. Este es el Claro, corolario el primer 1. corolario, el tercer apartado, creo que era. Sí. Entonces, a partir de este corolario, es que cuando llega a esta parte, a esta Profe, expresión ¿no de va acá, menos también ahí? en los dos va menos. Ah, Acá no la agregué. Ya entendí lo que dice. Sí, en los dos va menos. Entonces, eso, cuando uno le toca calcular la norma, al vector que termina quedando, porque bueno, estoy tratando de explicar algo rápido, que es un poquito, habría que verlo un poquito más en detalle. Cuando trata de hacer esto que está acá, ¿no? Este es el menos, este es el otro menos, y el 1, es como que se da cuenta que en realidad en la última componente, en la que está expresado como el despeje a partir de la variable que quise despejar, puedo sacar un común denominador. O sea, este este es como decir la derivada de t con respecto a x, se expresaría como menos la parametrización en x sobre la parametrización en t. Este, que sería la derivada con respecto a y, de la función que llamé acá acá g, la derivada con respecto a, bueno, nosotros tenemos otras variables encima. A z sería menos la derivada de t con respecto a y sobre la derivada de t con respecto a z. Bueno, y lo que se hace en la última componente es sacar el común denominador. Dice, este tiene como denominador
g de z al cuadrado. Este tiene g de z al cuadrado. Bueno, a este, si quiero que tenga el mismo denominador, le pongo g de z al cuadrado y también lo pongo en el numerador. Y cuando uno distribuye la raíz en lo de arriba y lo de abajo, lo de arriba termina siendo el gradiente justamente de la función auxiliar. Y lo que está abajo resulta ser la derivada de la función auxiliar con respecto a la variable que despejé. Y se le aplica un módulo, porque lo de abajo es un numerito, lo de arriba es como haberle calculado de la norma un vector. Y de ahí sale esta Entonces, expresión. Iván, Sí, la variable que vos despejás va a dividir al gradiente la derivada, normalizada, sí, porque sería la derivada de la función. No, ahí me perdí. Es la derivada de la variable que despejaste, sí, simplemente eso. acá. Okay. Cuando yo planteo la integral, en pocas palabras, que estaba por el costadito, con Dini, digo, vamos a ponerla acá al lado. Cuando uno plantea acá la integral con Dini, me queda la integral doble de, bueno, 1, está justo esperando a alguien ahora. Me queda la integral doble sobre la función 1. Acá, en esta parte, si nosotros usamos la función auxiliar t de xy, entonces acá va justamente el gradiente de t. Esperen que quería poner el gradiente, puse t solo. O sea, el gradiente de la función auxiliar, t de x y z. Pero esto va dividido el módulo de la derivada de t con respecto a la variable que despejé, digamos, en la fórmula de la superficie. En nuestro caso fue la y. Todo esto, supuestamente, nosotros estamos haciendo una proyección sobre el plano XZ. Por lo tanto, acá cuando termine de lograr la expresión que quede acá, no puede quedar la y, porque estamos expresando todo en función de x y de z. Por eso acá yo tendría que escribir y como el despeje que logré, que en nuestro caso es 2x cuadrado. En caso de que quede alguna y expresada acá, lo tengo que reemplazar por 2x cuadrado, por diferencial de x, diferencial de z. Este es el planteo. ¿Y por qué aparece esto acá? Porque de la ecuación implícita de la superficie se despeja, o se logra despejar, y en función, en nuestro ejemplo, de x y z. Ok. En este ejercicio no va a tener mucho peso eso, porque a nosotros nos queda así. Vamos a escribir eso que estaba ahí. Diferencial de x, diferencial de z. En nuestro caso nos queda la integral doble sobre la proyección en xz de, bueno, la norma de arriba es raíz cuadrada de menos 4x al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, todo sobre la derivada con respecto a t, x y z de y es 1. Porque este, que está acá abajo, sería la componente de este vector gradiente en y. Y eso es un 1. O sea que en nuestro ejercicio no tiene mucha influencia. En otro ejercicio podría tenerla. Y si acá queda alguna y que no quedó ninguna, tendría que reemplazarlo por el 2x cuadrado. Diferencial de x, diferencial de z. O sea que al final a nosotros nos quedó la integral doble sobre el dominio de xz, que ahora vamos a ver qué es, de la raíz cuadrada de 16x cuadrado más 1. Diferencial de x, diferencial z. Bueno, para terminar esto hay que entender qué es el dominio xz. Bueno, el xz es justamente la proyección que yo tengo en el plano xz. Entonces, una de las condiciones que tenía acá, ando con el moco, pero Z menor o igual de 6. eso claro, es una condición. Esto que tenía originalmente, yo tengo que describir cómo se comportan la x y cómo se comporta la y. Acá me falta la condición que era en el primer octante. ¿Por qué digo que esto es importante? ¿Qué pasa si yo estoy hablando del primer octante? Y es igual a X. No, en el primer octante, O ¿cómo a son? agarra la parte positiva. Claro, los tres son positivos.
Eso es lo que importa del primer octante, ¿no? Entonces, Claro. a partir de ahí, lo que uno tiene es que, bueno, yo quiero la ecuación de la superficie, pero ¿cuáles son las restricciones que tengo? O sea, a mí me dice que z tiene que ser menor o igual que 6. Ok. Entonces, esto lo habíamos dicho también en clase. Pero z es el 2x cuadrado. 2x Claro. cuadrado tiene que ser menor o igual que 6. Sí. Entonces, ¿cómo tiene que estar x? Y habíamos dicho que x tiene que ser menor o igual que raíz de 3, sale de acá. Y al mismo tiempo tiene que ser mayor o igual que 0. Porque supuestamente estoy en el primer octante. No es que x puede valer cualquier cosa. ¿Hasta ahí me siguen Ya, diciendo? sí, ya casi lo tenés. Y la I Claro. está ahí nomás. Y el otro, pero el otro que tengo que describir yo es el z, Ah, Z, ¿no? perdón. Entre 6 y 0. A ver, ¿O vamos a verlo no? acá. No. No, porque no es una constante lo que queda. De acá se ve que el plano XZ en este caso sería el rojo, ¿no? O sea, sería, perdón, el que tiene el eje rojo y el eje azul. Lo que queda allá al fondo. Es esta parábola que está acá, que se proyecta justamente, ahora vamos a escribirlo. Si yo hago la intersección entre este plano y la superficie, vamos a ver si podemos poner todo lo demás, me queda eso. Eso es lo que se proyecta en el plano XZ. Eso es lo que estoy tratando de describir. O sea, nosotros decimos con X entre 0 y raíz de 3, o sea, la raíz de 3 da aproximadamente, bueno, vamos a calcularlo, pero da más chico que 1, algo. Entre 0 y 1, algo, yo tengo que poder describir justamente la parábola que está entre Z6, Z6 es un valor de Z, y justamente la parábola. O sea, vamos a esto. Uno acá justamente, por ahí la otra ventaja, o no tanta ventaja, es que esto que está acá es la proyección de la superficie en el plano XZ, como aplastarla. Y uno lo que está viendo acá es que cuando proyecta la superficie en el plano XZ me queda esto, me queda Z6, que es una recta horizontal, y después me queda justamente esta parábola. Por lo tanto, ¿cuál es la región sobre la que estoy integrando? Y bueno, justamente es toda la que está acá. Y esta parábola, ¿qué ecuación tiene? Eh, I era igual a 2X. Y era igual a 2x cuadrado. Pero acá supuestamente no aparece, no tiene que aparecer la i, No, ¿no? tendría que estar en función de Z. Tendría que estar en función de z. Exactamente. Y ahí viene Eh, esto, ¿no? Uno lo que había dicho es que, a ver, lo vemos en el gráfico, nosotros teníamos esto, que está ahí, z, no, era z igual 2, no, puede que lo escribí mal entonces, cuando puse esto. ¿Cómo era la ecuación? Era, no, era z igual 2x cuadrado, no era ahí. Todo momento, no, lo planteé mal yo entonces, porque puse, no sé por qué puse i igual 2x cuadrado, era z igual 2, por eso estaba el dibujo raro. Ahí me lo mandé yo, me parece. Este era, en todo momento la ecuación era z igual 2x cuadrado. Yo puse i. Bueno, no sé por qué voy a hacerlo rápido. Bueno, la superficie era, sí, era z igual x cuadrado, 2x cuadrado. O sea que esta ecuación, porque ahora estaba pensando cómo lo despejaba yo también. Esto es z igual 2x cuadrado. Entonces, de acá lo que se vería, si fuera así, es que z
realmente tiene que estar más chico que 6, pero en este caso más grande que 2x². Eso sería la región de integración en este caso. Lo que pasa es que acá ahora me quedó distinto el planteo que tengo que hacer. A ver, ¿ves? Si lo puedo corregir. No, ya no hago tiempo. Vamos a una cosa. Ahora, De tarea, ¿cómo? de tarea lo hacemos de prueba. Traten de plantear la tarea y el jueves arrancamos con este ejercicio. Y lo planteamos en el pizarrón directamente, porque acá yo pifié con, no sé por qué escribí igual a 2x². La verdad que, no sé, es un Porque delirio mío somos eso. humanos. Bueno, puede ser. Pero bueno, traten de hacer este ejercicio de tarea, después le voy a poner en el grupo. Esta parte del video no va a ser lo que la recorte, porque la verdad que estuvimos trabajando con algo que lo vamos a hacer el jueves y ya partí de algo mal. Partí que la superficie tenía otra ecuación. Así que, bueno, háganlo de tarea para el jueves, y lo hablamos en la clase el jueves apenas arrancamos. ¿Te parece? Dale, El- profe, el Dime. TP grupal es el Sí, jueves. sí. ¿Lo hacemos a primera hora o...? Y en verdad cuando quieran. Prefieren que sea al principio vamos a hacer este ejercicio y después, si quieren, ya hacemos el TP. Bueno, y es parametrización de curvas, de superficies e integrales. ¿O entra algo más? Es integral de línea e integral de superficie. Joya. Porque lo que es Listo. integrales dobles y triples ya lo vimos en el TP anterior, supuestamente. Claro, ¿Sí? pero, o sea, no, nada más allá de eso. Porque habían preguntado algo de potenciación o... No, eso todavía no, porque no lo vimos. Ok, Así que lo listo. que entra es parametrizar curvas, parametrizar superficies y calcular la integral de línea o de superficie. De acuerdo. Pregunta, Ujú. Dini, ¿lo utilizamos cuando, o sea, cuando nos dé el gradiente, o sea, cuando una de las parametrizaciones, o sea, cuando el gradiente de t sea distinto del vector nulo, ¿no? Sí, o cuando tengas una ecuación implícita de la superficie, como en este caso. Claro, En esos casos se usa Dini. Como un atajo muchas veces. Muchas veces no, pero muchas veces sí. La mayoría de los casos, Dini es un atajo para hacer un primer planteo del integral. Por más que después use un cambio de variable en el transcurso de la resolución. Bueno, vamos a cortar acá, chicos, porque me tengo que ir a otro lado. Acuérdense, el viernes arrancamos con este Gracias por la ejercicio. clase. No, está bien, disculpen que me tenga que ir apurado. Vamos a empezar con este ejercicio el jueves y acuérdense que después vamos a hacer el trabajo práctico. Si quieren decidirlo cuándo quieren hacerlo, si al principio o después del recreo, me da lo mismo, sinceramente. Pero díganme si quieren. Así ya voy con el ejercicio pensado y si no, bueno, tengo el recreo para pensar el ejercicio que vamos a hacer.